en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. A continuación, el monitor dará el texto A reading from the litúrgico second en letter of inglés. St. Paul to the Corinthians. We want you to know, brothers and sisters, about the grace of God that has been granted to the churches of Macedonia. For during a severe ordeal of affliction, their abundant joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For you know the generous act of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that by his poverty you might become rich. The word of the Lord. Seguirá a continuación la lectura en alemán. Recordamos que estamos transmitiendo, el Papa está transmitiendo la audiencia desde la biblioteca del Palacio Apostólico debido a las restricciones por la pandemia. Saludamos a las radios emisoras de radio y televisión que nos retransmiten Radio Magna, la emisora católica más austral del continente americano, EWTN TV, Setelmont TV, Popular TV, Cantabria, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Santa Teresita Radio de los Estados Unidos y de los Estados Unidos también Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Radio Paz de Miami y Radio Misión Católica Savannah, Georgia, así como El Sembrador Nueva Evangelización, Radio María de Panamá y Radio María Venezuela. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y en las tribulaciones ha crecido su alegría, y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. A continuación será el texto litúrgico en portugués. Recordamos es la tercera catequesis del Papa que está hablando sobre la pandemia y los efectos que está teniendo en la humanidad. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, desejamos dar-vos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio a tantas tribulações com que foram provadas, espalharam generosamente e com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza, os tesouros de sua liberalidade. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Palabra do Senhor. El tema de la catequesis de hoy es curar el mundo, la opción preferencial para los pobres y la virtud de la caridad. A continuación en árabe. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News y a quien nos está viendo a través de Live, Facebook y Twitter, y a todas las emisoras de radio y televisión que nos están retransmitiendo. Les habla Patricia Inestrosa acompañándoles en esta audiencia general del Papa Francisco. Una vez más, por las medidas restrictivas, transmite desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Por último, tendremos ahora en polaco el texto litúrgico. Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Oto Słowo Boże. Era la lectura del texto litúrgico en polaco. A continuación, el pontífice está por dar ya lo que es su catequesis en italiano.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos La días. pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri. La pandemia ha expuesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, aunque no hace excepciones entre las personas, ha encontrado grandes desigualdades y discriminación en su devastador camino y las ha aumentado. Por lo tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un lado, es esencial encontrar una cura para un pequeño pero terrible virus que pone al mundo entero de rodillas. Por otro lado, debemos curar un gran virus, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación, hay una opción que, según el Evangelio, no puede faltar. Es la opción preferencial por los pobres. Y esta no es una opción política, ni una opción ideológica o una opción de partido ni política. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. Y el primero que la hizo fue Jesús, lo hemos escuchado en este texto litúrgico de la segunda carta a los Romanos a los Corintios. Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Se hizo uno de nosotros. Por esto es en el centro del Evangelio está esta opción, al centro del anuncio de Jesús. El mismo Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo. Aniquiló a sí mismo para convertirse en un siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Y muchas veces fue juzgado como un hombre impuro, porque iba donde los enfermos, donde los leprosos, y estos contaminan a la gente según la mentalidad de esta gente. Y él ha arriesgado para estar cercano a los pobres. Por esto los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos, a los encarcelados, a los marginados y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Podemos leer el protocolo famoso por el cual estaremos siempre juzgados todos. En el Mateo 25. Este es un criterio clave de la autenticidad cristiana. Algunos piensan erróneamente que este amor preferencial por los pobres es una tarea de pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia. Así decía San Juan Pablo II. Todo cristiano y toda comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres. La fe, la esperanza y el amor nos empujan necesariamente hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá incluso de la asistencia necesaria. Se trata de caminar juntos, dejándonos evangelizar por ellos, que conocen bien a Cristo sufriente, dejándonos contagiar por su experiencia de salvación, su sabiduría y su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar con el futuro,
Debemos trabajar juntos para curarlas, para cambiarlas. Y a esto conduce el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el extremo y llega a las fronteras, a los márgenes, a las fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Es lo que hemos escuchado. A todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica. Por supuesto, pero esta normalidad no debería incluir la injusticia social y la degradación ambiental. La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales. Salimos o mejores o peores. No deberíamos salir mejores de esta crisis, de esta pandemia, para mejorar la injusticia social y la degradación ambiental. Hoy tenemos una ocasión para construir un mundo diferente. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de bienestar social. Yo no estoy con esto condenando la asistencia, la beneficencia. Las obras de asistencia son importantes, incluso las de voluntariados. Es una de las estructuras más bellas que tiene la Iglesia. No solo hay que hacer asistencia, sino que ir más allá para resolver los problemas que nos empujan a hacer asistencia. Es una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. Este tipo de beneficio está disociado de la economía real, la que debería beneficiar a la gente común. Y también es a veces indiferente al daño infligido a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta necesidad ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso para pensar y diseñar una economía en la que las personas, y especialmente los más pobres, estén en el centro. Y también nos anima a diseñar el tratamiento de los virus, dando prioridad a los que más lo necesitan. Qué triste sería si en la vacuna para el COVID-19 se diera prioridad a los más ricos. Sería muy triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de tal o cual nación y en vez de ser universal para todos. Y qué escándalo sería si toda la ayuda económica que estamos observando, la mayor parte con dinero público, se centrara en redimir, en rescatar las industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, de los marginados, a la promoción de los últimos, al bienestar común y a la cura de la creación. Son criterios para elegir cuáles serán las industrias que ayudarán, las que contribuirán a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos y al bienestar común y la cura de la creación. Son criterios. Si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, debemos cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el doctor del amor divino integral, es decir, de la curación física, social y espiritual, como la que hacía Jesús, debemos actuar ahora para curar las epidemias causadas por pequeños virus invisibles y para sanar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. No olviden este protocolo sobre el cual seremos juzgados. Mateo 25.
Mettiamolo in pratica. Pongámoslo en Questa práctica ripresa en esta reanudación de, epidemia. para salir de la epidemia. Y a partir de este amor, dice il Vangelo lì, dice este Evangelio, ancorato alla anclado en la speranza esperanza y fundado en la fe, un mondo più sano un mundo más sano possibile. será posible. Dal contrario, De lo contrario, usciremo peggio saldremos dalla peor crisi. de Que il esta Signore ci crisis. aiuti, Y que el Señor ci nos dia la ayude, forza que per nos dé uscire la migliori, fuerza para salir mejores, rispondendo respondiendo alle necessità a las del necesidades mondo di oggi. del mundo de hoy. Grazie. Muchas gracias. Eran las palabras de la catequesis del Santo Padre, donde recuerda que tenemos ahora la oportunidad de construir algo diferente. Podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no solamente de un bienestar social, una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. El Papa habla también de la ayuda que ofrecen, incluso los voluntarios dan una grandísima ayuda a la Iglesia, pero tenemos que hacer lo posible para ayudar a los más pobres. A continuación vienen ahora los resúmenes en los distintos idiomas, en los 8 idiomas oficiales, de lo que fue la catequesis del Santo Padre. El Papa ha dirigido la catequesis de hoy, lleva por título Curar el mundo, la opción preferencial para los pobres y la virtud de la caridad. Y la pandemia ha expuesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, dijo el Papa, aunque no hace excepciones entre las personas, ha encontrado grandes desigualdades y discriminación en su devastador camino y las ha aumentado. Por tanto, la respuesta a la pandemia es doble, dijo el Papa. Por un lado, es esencial encontrar una cura para un pequeño pero terrible virus que pone al mundo entero de rodillas. La caridad cristiana exige, más allá de la asistencia social, que escuchemos las voces de los más pobres y trabajemos para superar todo lo que obstaculiza su desarrollo material y espiritual. El ejemplo y la enseñanza de Cristo nos muestran que la opción preferencial por los pobres es un criterio esencial de nuestra autenticidad como sus seguidores. Nuestro deseo de volver a la normalidad, dijo el Papa, no debe significar un regreso a las injusticias sociales o a un retraso de reformas largamente esperadas. Qué triste, dijo el Papa, sería si, por ejemplo, el acceso a una vacuna COVID se pusiera a disposición solo de los ricos y no de otros en igual o mayor necesidad. El Papa recordó que debemos curar un gran virus, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación está la opción que, según el Evangelio, no puede faltar, la opción preferencial por los pobres. El mismo Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Sono felice di salutare le persone di lingua francese. Una gioia del Vangelo, chiediamo la grazia dello Spirito Santo per essere una Chiesa povera al servizio dei poveri e dei deboli. A tutti voi invio la mia benedizione. El monitor resumen ahora hace la traducción al francés. Me alegra saludar a las personas de lengua francesa. Con la alegría del Evangelio, pidamos la gracia del Espíritu Santo para ser una iglesia pobre al servicio de los pobres y los débiles. A todos les envío mi bendición. A continuación, el resumen en inglés.
El Papa en su catequesis ha dicho que Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo haciéndose semejante a los hombres y no eligió una vida de privilegio, sino la condición de siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, los marginados, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Por eso, los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, los enfermos y los encarcelados, los excluidos y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Christ's example and teaching show us that a preferential option for the poor is an essential criterion of our authenticity as his followers. Christian charity demands that beyond social assistance, we listen to their voices and work to overcome all that hinders their material and spiritual development. Our desire for a return to normality should not mean a return to social injustices or to a delay of long overdue reforms. Today we have an opportunity to create something different, an ethically sound economy centered on persons, especially the poor, in recognition of their innate human dignity. How sad it would be if, for example, access to a COVID-19 vaccine were made available only to the rich and not to others in equal or greater need. May the gospel inspire us to find ever more creative ways to exercise that charity grounded in faith and anchored in hope, which can heal our wounded world and promote the true welfare of our entire human family. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua inglese. Il mio pensiero va in modo particolare alle famiglie che quest'anno hanno dovuto rinunciare alle vacanze estive. Le affido al Signore perché dia loro serenità e gioia. Dio vi benedica. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla inglesa. Mis pensamientos van especialmente a las familias que tuvieron que renunciar a sus vacaciones de verano este año. Las confío al Señor para que les dé serenidad y alegría. Que Dios les bendiga. A continuación viene el resumen en alemán. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, En su catequesis el Papa dijo que Cristo al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Por eso los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, los pequeños, los enfermos y los encarcelados, los marginados y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Este es un criterio clave de la autenticidad cristiana, dijo el Papa. Algunos piensan erróneamente que este amor preferencial por los pobres es una tarea de pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia, como lo decía San Juan Pablo II. Todo cristiano y toda comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios. La fe, la esperanza y el amor nos empujan necesariamente hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá incluso de la asistencia necesaria. Se trata de caminar juntos, dejándonos evangelizar por ellos, que conocen bien a Cristo sufriente, dejándonos contagiar por su experiencia de salvación, su sabiduría y su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar con el futuro, debemos trabajar juntos para curarlas, para cambiarlas. A esto conduce el amor de Cristo, dijo el Papa, que nos ha amado hasta el extremo y llega a las fronteras, a los márgenes, a las fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. El Papa nos dijo que a todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad.
y reanudar la actividad económica. Pero la vuelta a la normalidad debe tener en cuenta la justicia social y la protección del medio ambiente. Es una oportunidad para construir algo diferente. La opción preferencial por los pobres es una exigencia ético-social que proviene del amor de Dios. Seguendo l'esempio di Gesù e la sua opzione preferenziale per i poveri, come singoli e come comunità della Chiesa, dobbiamo contribuire a superare le conseguenze della pandemia e a costruire un mondo più giusto e solidale. Lo Spirito Santo ci assista in questo con la sua grazia e la sua forza. En el saludo del Papa, saluda con afecto a los hermanos de habla alemana, siguiendo el ejemplo de Jesús y su opción preferencial por los pobres como individuos y como comunidad de la Iglesia. Debemos ayudar a superar las consecuencias de la pandemia y a construir un mundo más justo y solidario. Que el Espíritu Santo nos ayude en esto con su gracia y su fuerza. A continuación viene el monitor en español que nos dará el resumen. El Santo Papa. Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro. Una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Jesús que nos ayude a curar las enfermedades que provocan los virus y también los males que causa la injusticia social. Que el amor de Dios, anclado en la esperanza y fundado en la fe, nos impulse a poner las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. Que el Señor los bendiga. Era el resumen del Santo Padre en español, seguido de sus saludos a todos los fieles de lengua española. A continuación viene en portugués. Decía el Santo Padre en su resumen en español también, decía por supuesto que la pandemia ha puesto de manifiesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que existe en el mundo y que a diferencia del virus, que no hace una excepción entre ricos y pobres, los hombres sí discriminan. A todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia.
Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica, pero esta normalidad no debería incluir la injusticia social y la degradación ambiental. Hoy tenemos la oportunidad de construir algo diferente. Podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de bienestar social. Una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. Este tipo de beneficio está disociado de la economía real, la que debería beneficiar a la gente común y también es a veces indiferente al daño infligido a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta necesidad ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso para pensar y diseñar una economía en la que las personas, y especialmente los más pobres, estén en el centro. Y también nos anima a diseñar el tratamiento del virus dando prioridad a los que más lo necesitan. El Papa dijo que qué triste sería si en la vacuna para el COVID se diera prioridad a los más ricos y qué escándalo sería si toda la ayuda económica que estamos observando, la mayor parte con dinero público, se centrara en rescatar las industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bienestar común y a la cura de la creación. Não signifique voltar a considerar as injustiças e o degrado do ambiente como algo normal. Que o exemplo de Jesus, médico do corpo e da alma, que el ejemplo de Jesús, médico del cuerpo y del alma, inspire una economía de desarrollo integral de los pobres, que supere el asistencialismo y que los esfuerzos para encontrar una cura para el virus privilegien a los más necesitados, para que podamos tener esperanza en un mundo verdaderamente más sano. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Impariamo dal Signore che si è fatto cibo per noi nell'Eucaristia, diventando anche noi cibo per gli altri, cioè più disponibili nel servizio ai bisognosi, specialmente i più poveri. Dio vi benedica. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla portuguesa. Aprendamos del Señor, que se hizo alimento para nosotros en la Eucaristía, convirtiéndose también en alimento para los demás. O sea, más disponible en el servicio a los necesitados, especialmente los más pobres. Que Dios les bendiga. A continuación, el monitor de lengua árabe se dirigirá al Papa, a los fieles, y dará el resumen de la catequesis del Santo Padre, seguido después traducirá los saludos que el Papa dirá en italiano. En su catequesis, el pontífice recordó que si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, debemos cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el doctor del amor divino integral, es decir, de la curación física, social y espiritual, debemos actuar ahora, dijo el Papa, para curar las epidemias causadas por pequeños virus invisibles y para sanar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. El Papa propone que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. A partir de este amor anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. كشف فيروس الكورونا عن عدم المساواة وعن التفرقة بين الناس بل زاد عليها لذلك من الضروري ليس فقط إيجاد علاج لهذا الفيروس بل أيضا لفيروس أكبر هو الظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص والتهميش والنقص في حماية الأكثر ضعفا وفي كلتا الحالتين خيار الإنجيل وخيار المسيحي هو تفضيل الفقراء وأضاف قداسته تجرد السيد المسيح من ذاته وجعل نفسه على مثال البشر. La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Esta situación da una respuesta doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos, pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles.
Esta doble respuesta implica una elección evangélica, como lo ha dicho el Papa, que es la opción preferencial por los pobres. Para salir de esta pandemia, dijo el Papa, o salimos mejores o peores. Tenemos, sin embargo, la oportunidad para construir algo nuevo, para dar impulso a una economía donde las personas y los más pobres estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados. Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad agire ora per guarire le epidemie provocate dai piccoli virus invisibili e per guarire quelle provocate dalle grandi e visibili ingiustizie sociali. Propongo che ciò venga fatto a partire dall'amore di Dio, ponendo le periferie al centro degli ultimi al primo posto. A partire da questo amore ancorato alla speranza e fondato nella fede, un mondo più sano sarà possibile. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Estamos llamados a actuar ahora para curar las epidemias causadas por virus pequeños e invisibles y para curar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. A partir de este amor anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, złączeni z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci. Es el momento del último idioma oficial, el polaco, en estos momentos en que el Papa, una vez más, en su tercera catequesis en esta serie dirigida a hablar sobre todo sobre la pandemia y cómo poder salir mejores de ella, cómo poder ser mejores. El Papa, en uno de los saludos, sobre todo a los de habla inglesa, recordó que a las familias que tuvieron que renunciar a sus vacaciones de verano este año debido, por supuesto, a la pandemia. Es un pensamiento que el Papa también, recordemos, dirigió el domingo en el Ángelus, después del rezo mariano del Ángelus en sus saludos. Se refirió al periodo de descanso que se está viviendo en Europa y pidió que sea un tiempo para restaurar el cuerpo, pero también el espíritu a través de momentos dedicados a la oración, el silencio y el contacto relajante con la belleza de la naturaleza, que es un regalo de Dios. Dlatego też uczniów Jezusa rozpoznaje się po ich bliskości wobec ubogich. Y el Papa recordó, en base también a lo que fue su locución previa al rezo mariano del Ángelus, que el encuentro de Jesús con una mujer cananea. El Papa invitó a los fieles a pensar en la propia vida. Siempre hay cosas malas en una historia, dijo. Vayamos a Jesús, llamemos al corazón de Jesús y digámosle: Señor, si puedes, cúrame. Y podremos hacerlo si siempre tenemos el rostro de Jesús con nosotros, si entendemos cómo es el corazón de Cristo, cómo es el corazón de Jesús. Un corazón que tiene compasión, que trae sobre sí nuestras penas, que trae sobre sí nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos. El Papa recordó el domingo que Dios nos ama tal como somos, sin maquillaje, nos ama así. Y aconsejó una vez más que llevemos siempre un pequeño evangelio de bolsillo, que leamos un pasaje cada día. Y ahí encontraremos a Jesús tal como es, tal como se presenta. Encontraremos a Jesús que nos ama y nos ama tanto. Wychodząc z miłości, zakotwiczeni w nadziei i ugruntowani w wierze, uzdrawiajmy świat. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, mi unisco spiritualmente
a tutti coloro che intraprendono diverse iniziative spirituali, scientifiche e sociali per limitare gli effetti della pandemia nella società e per venire incontro alle vitali necessità dei malati e dei loro familiari. Vi chiedo, siate generosi e non dimenticatevi delle necessità dei più poveri e delle persone sole, soprattutto gli anziani e i malati. Il Signore vi benedica e vi sostenga. Saludo cordialmente a todos los polacos. Queridos hermanos y hermanas, me uno espiritualmente a todos aquellos que emprenden diversas iniciativas espirituales, científicas y sociales para limitar los efectos de la pandemia en la sociedad y satisfacer las necesidades vitales de los enfermos y sus familias. Les pido que sean generosos y no olviden las necesidades de los más pobres y las personas que están solas, especialmente los ancianos y los enfermos. Que el Señor les bendiga y les apoye. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano esprimerle sincera fedeltà e affetto filiale e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, specialmente ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Les invito a todos a dedicar cada vez más tiempo a la oración y a la formación cristiana, a ser fieles discípulos de Cristo y a crecer en el espíritu de solidaridad fraterna. Finalmente, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y los recién casados. Mañana celebraremos la memoria litúrgica de San Bernardo de Claraval, gran doctor de la Iglesia, y sobre todo tierno cantor de Nuestra Señora. Su ejemplo despertará en todos y cada uno el deseo de abandonarse con confianza a la protección maternal de la Santísima Virgen, la consoladora de los afligidos. Es el momento del rezo del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Era el rezo del Padre Nuestro en latín del Papa, seguido por supuesto de su bendición apostólica a todo el mundo, en lo que es su tercera catequesis dedicada sobre la pandemia, curar el mundo, la opción preferencial para los pobres y la virtud de la caridad. Nosotros nos despedimos, gracias por haber estado en sintonía en lo que es el Facebook Live y quien nos ha estado escuchando a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro portal. Inicio a la audiencia general de este miércoles. Ahora escuchamos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana, que dice: Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ruego por los que tú me has dado, porque son tuyos. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí.
para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je prie pour ceux Y ahora que tu m'as escuchamos donnés, el car ils pasaje sont à bíblico toi. en lengua francesa, Je ne prie pas recordando seulement pour que ceux esta qui misma sont là, lectura será mais leída encore en pour 8 ceux qui, diferentes grâce à leur idiomas parole, que forman parte croiront de en la moi. audiencia general del Que Papa tous Francisco. soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Parole du Seigneur. Y ahora escucharemos el mismo pasaje bíblico en lengua inglesa. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Jesus lifted up his eyes to heaven and said, Father, I am praying for those whom you have given me, for they are yours. I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The Gospel of the Lord. Y ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Aus dem Johannesevangelium. In jener Stunde erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte, Vater, für sie bitte ich, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te ruego por estos que tú me diste y son tuyos. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Y ahora es el turno de la proclamación del pasaje bíblico de San Juan em língua portuguesa. Do Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, eu te rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra da salvação. Y finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس La يوحنا. lectura está siendo proclamada ثم en رفع lengua يسوع عينيه árabe. نحو السماء وقال: يا أبتي إن أدعو لمن وهبتهم لي لأنهم لك، لا أدعو لهم وحدهم، بل أدعو أيضا الذين يؤمنون بي عن كلامهم، فليكونوا بأجمعهم واحدا، كما أنك في يا أبتي وأنا فيك، فليكونوا هم أيضا فينا، ليؤمن العالم بأنك أنت أرسلتني. كلام الرب. Y
Y ahora sí, el turno de la lectura en lengua polaca. Z Ewangelii według świętego Jana. W owym czasie Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, proszę za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos Mi días. soffermerò sulla preghiera per l'unità dei cristiani. En esta catequesis me detendré sobre la oración por la unidad de los cristianos. 25 gennaio è dedicata in particolare De hecho, la semana que va del 18 al 25 de enero está dedicada en particular a esto, a invocar de Dios el don de la unidad para superar el escándalo de las divisiones entre los creyentes en Jesús. tutti siano una sola Él, cosa. después de la última cena, rezó por los suyos para que todos sean uno. Es su oración antes de la pasión, podríamos decir su testamento espiritual. Sin embargo, notamos que el Señor no ha ordenado a los discípulos la unidad, ni siquiera les dio un discurso para motivar su necesidad. No, ha rezado al Padre por nosotros, para que seamos uno. Che non bastiamo noi con le nostre forze a realizzare Esto l'unità. significa que no bastamos solo nosotros con nuestras fuerzas para realizar la unidad. La unidad es sobre todo un don, es una gracia para pedir con la oración. Infatti ci accorgiamo che non siamo Cada capaci uno di de nosotros lo necesita. De hecho, nos damos cuenta de que no somos capaces de custodiar la unidad ni siquiera en nosotros mismos. volere il bene ed essere inclinato. También el apóstol Pablo sentía dentro de sí un conflicto lacerante, querer el bien y estar inclinado al mal. Comprendió así que la raíz de tantas divisiones que hay a nuestro alrededor, entre las personas, en la familia, en la sociedad, entre los pueblos y también entre los creyentes, está dentro de nosotros. El Concilio Vaticano II afirma que los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con este otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Por tanto, la solución a las divisiones no es oponerse a alguien, porque la discordia genera otra discordia. El verdadero remedio empieza por pedir a Dios la paz, la reconciliación, la unidad. Y esto vale ante todo para los cristianos. La unidad puede llegar solo como fruto de la oración. Los esfuerzos diplomáticos y los diálogos académicos no bastan. Jesús lo sapeva e ci ha aperto la vía. Jesús lo sabía y nos ha abierto el camino, rezando. Nuestra oración por la unidad es así una humilde pero confiada participación en la oración del Señor, quien prometió que toda oración hecha en su nombre será escuchada por el Padre. En este punto podemos preguntarnos,
yo rezo por la unidad, es la voluntad de Jesús, pero si revisamos las intenciones por las que rezamos, probablemente nos demos cuenta de que hemos rezado poco, quizá nunca, por la unidad de los cristianos. Sin embargo, de esta depende la fe en el mundo. El Señor pidió la unidad entre nosotros para que el mundo crea. El mundo no creerá porque lo convenzamos con buenos argumentos, sino si testimoniamos el amor que nos une y nos hace cercanos a todos. En este tiempo de graves necesidades es todavía más necesaria la oración para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Es urgente dejar de lado los particularismos para favorecer el bien común, y por eso nuestro ejemplo es fundamental. Es esencial que los cristianos prosigan el camino hacia la unidad plena, visible. En los últimos decenios, gracias a Dios, se han dado muchos pasos adelante, pero es necesario perseverar en el amor y en la oración, sin desconfianza y sin cansarse. Es un recorrido que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia y en todos nosotros, y sobre el cual ya no volveremos atrás. Rezar significa luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, como dice la palabra misma, es el divisor. Jesús pide unidad y el Espíritu Santo hace a la unidad, y el diablo siempre divide, porque es conveniente para él dividir. Él insinúa la división en todas partes y de todas maneras, mientras que el Espíritu Santo hace converger en unidad siempre. El diablo en general no nos tienta con la alta teología, sino con las debilidades de nuestros hermanos. Es astuto, engrandece los errores y los defectos de los otros, siembra discordia, provoca la crítica y crea facciones. El camino de Dios es otro, nos toma como somos, nos ama tanto como somos y nos toma como somos. Nos toma diferentes, pecadores, y siempre nos impulsa a la unidad. Possiamo fare una verifica su noi stessi e chiederci se nei luoghi in cui viviamo podemos hacer una verificación sobre nosotros mismos y preguntarnos si en los lugares en los que vivimos alimentamos la conflictualidad o luchamos por hacer crecer la unidad con los instrumentos que Dios nos ha dado, la oración y el amor. Se hace con las habladurías, hablando mal de los demás. Las habladurías son el arma más a la mano que tiene el diablo para dividir a la comunidad cristiana, para dividir a las familias, para dividir a los amigos, para dividir siempre. El Espíritu Santo nos impulsa siempre a la unidad. El tema de esta semana de oración se refiere precisamente al amor. Permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. La raíz de la comunión es el amor de Cristo, que nos hace superar los prejuicios para ver en el otro a un hermano y a una hermana al que amar siempre. Entonces descubrimos que los cristianos de otras confesiones, con sus tradiciones, con su historia, son dones de Dios, son dones presentes en los territorios de nuestras comunidades diocesanas y parroquiales. Empecemos a rezar por ellos y cuando sea posible con ellos. Así aprenderemos a amarlos y a apreciarlos. La oración recuerda el concilio, es el alma de todo el movimiento ecuménico.
Que sea la oración el punto de partida para ayudar a Jesús a cumplir su sueño. Que todos sean uno. Gracias. Y acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre centrada en el tema de la oración por la unidad de los cristianos en esta semana dedicada precisamente a esto. Y ahora el monitor de lengua francesa presenta al Santo Padre los saludos de los fieles de lengua francesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y le manifiestan sus sentimientos de filial afecto. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. El lector explica que al final del encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Le don de l'unité pour dépasser le scandale des divisions entre tous ceux qui croient en Jésus. Après la dernière scène, Jésus a prié le Père pour nous, pour que nous y mientras el lector de lengua francesa hace el resumen de la catequesis en francés, recordamos que el 25 de enero a las 17:30 horas el sumo pontífice presidirá las tradicionales segundas vísperas de la fiesta de la conversión de San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros y cerrará así la semana de oración por la unidad de los cristianos. Le Seigneur a demandé l'unité entre nous pour que le monde croie. Et le monde croira non pas parce que nous le convaincrons par de bons arguments, mais si nous témoignons que l'amour nous unit et nous rend proches de tous. En ces temps troublés, la prière est encore plus nécessaire pour que l'unité prévale sur les conflits. Il est donc essentiel que les chrétiens poursuivent leur chemin vers une unité pleine et visible. Beaucoup de pas en avant ont été faits, mais il nous faut encore lutter parce que le diable est le diviseur, alors que l'Esprit Saint fait tout converger vers l'unité. Prenons conscience que les chrétiens des autres confessions sont des dons de Dieu. La racine de la communion est l'amour du Christ qui nous fait dépasser les préjugés pour voir dans l'autre un frère, une sœur à aimer toujours. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de habla francesa. Invito a pregare per i cristiani di altre fedi. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, los invito a rezar por los cristianos de otras religiones y cuando sea posible a rezar con ellos. De esta manera aprenderemos a amarlos y a apreciarlos. Que Dios los bendiga. En cette semaine de prière pour l'unité, je vous invite à prier pour les chrétiens des autres confessions et lorsque cela est possible, à prier avec eux. Ainsi, nous apprendrons à les aimer et à les apprécier. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful. Y ahora damos paso al lector que en lengua inglesa hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis este miércoles. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his Mientras tanto, nosotros saludamos nuevamente a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Ellas son Radio Misión Católica, Savannah, Georgia, Estados Unidos, Radio Vida en Abundancia de Washington, D.C., ESNE TV El Sembrador, siempre Estados Unidos, EWTN TV,
siempre Estados Unidos. Desde Argentina está con nosotros Radio Magna de Comodoro Rivadavia. Desde Perú, Radio San Camilo, Radio Luz en El Salvador, Radio María en Venezuela, Radio María en Panamá, Radio María en Chile y Radio María en México, Radio María de Altagracia, República Dominicana. Y también nos acompañan desde España Setelmont TV de Alicante, Popular TV de Cantabria y de Estados Unidos también con nosotros Santa Teresita Radio y Radio Paz de Miami. Recordamos también a las emisoras que se han apenas conectado con nosotros que estamos transmitiendo la segunda audiencia general del Santo Padre Francisco en este 2021, dedicada a la oración por la unidad de los cristianos. Es la 22ª catequesis que el Santo Padre dedica al tema de la oración. Concluyendo el 2020, Francisco reflexionó sobre la oración de acción de gracias, mientras que en la primera audiencia del 2021, el pasado 13 de enero, dedicó su catequesis a la oración de la alabanza. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, pidamos al Padre el don de la plena unidad entre todos los discípulos de Cristo para la difusión del Evangelio y la salvación del mundo. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Y fueron los saludos del Papa a los fieles de lengua inglesa.